Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy tienen ustedes un material. Estamos en unidad 2, como bien observan en su plataforma, y hay que seguir leyendo y estudiando lo que corresponde a los elementos para el análisis del texto literario. Rápidamente les muestro lo que ustedes tienen en su pantalla y aquí estamos, ya realizaron la actividad de la infografía. Ustedes ven que en ese acercamiento que tenemos a la literatura es importante también conocer los términos, los conceptos, la jerga, ¿no?, que se utiliza en el área de estudios literarios. En esta asignatura, que es introducción, ¿no?, que es literatura en español, nosotros vamos a identificar características de estos elementos. ¿Cuáles son los elementos principales para el análisis de todo texto literario? Tiempo, espacio y personajes. Tiempo, espacio y personajes. Estos son la base, y todos los demás se van a desprender de estos tres conceptos. Vamos a ver aquí, ustedes tienen elementos para el análisis de textos literarios. Está un enlace, lo abren, lo revisan. Vamos a ver que tienen enlace para que ustedes lo observen. Y les muestro rápidamente. Aquí están para que nosotros, cuando estemos leyendo la narrativa, ya sea un cuento, sea una novela, tengamos los elementos para incluso opinar, ¿no? Decir si estamos de acuerdo, si nos gustó o no nos gustó. ¿Qué es lo que no te gustó? Las acciones, el tema que se plantea, el perfil psicológico de alguno de los personajes, la progresión que tiene la historia, su estructura, si es lineal o no lineal, al ambiente, a los espacios, ¿verdad? Si son, cuál es el ambiente psicológico que inunda, ¿verdad? En ese cuento. Si las acciones se desarrollan en pequeños espacios o en grandes, ¿cuáles son? La playa, el campo, o todo acontece en una sala, en una recámara, en un baño. De igual forma, ¿quién es el que está interviniendo en la historia? Hay un narrador que me está contando. ¿Qué tipo de narrador es el que está presente? ¿Es el personaje el que me está contando su historia? Porque de manera tradicional había un narrador tipo omnisciente que siempre nos decía qué pasaba con los personajes y con las acciones. Es más, nos decía cómo pensaban estos personajes, qué iban a hacer, los conocía también. Pero después el autor cede la voz para que el personaje nos lo cuente desde dentro, desde su ser, y nos dé a conocer, ¿verdad?, su pensamiento, lo que quiere, lo que desea, lo que anhela, lo que odia, lo que le molesta, etcétera, ¿verdad? Las pasiones humanas inmersas siempre en estos personajes de ficción. Entonces, esto lo van a leer, hay que estarlo revisando, es un extracto que se hizo porque van a encontrar muchos textos, ¿verdad?, que nos definan estos conceptos, pero esto es para guiarlos, para que los identifiquen, los estén estudiando y lo van a utilizar a lo largo del curso. Entonces, es la oportunidad de identificar, ¿no?, los narradores, los tipos de personajes, su importancia, sus funciones, etcétera. Entonces, este material lo tienen aquí. En su plataforma, de igual forma, van a encontrar Cronopios, Cóndor y Cronopio, que es de Julio Cortázar. Y esto nada más como un breve ejemplo, lo vemos rápidamente para que sepan qué es lo que tienen que hacer, porque aquí dice Casa Tomada de Julio Cortázar. Esto que está aquí, que es donde viene el material y el ejemplo de Cóndor y Cronopio, es algo similar a lo que ustedes van a trabajar con Casa Tomada. Les muestro rápidamente. Un segundo, porque se me cerró aquí. Ok. Vamos. Aquí está. Aquí tenemos un fragmento que es, bueno, no un fragmento, perdón, un mini cuento de Julio Cortázar que se llama Cóndor y Cronopio. A lo mejor ustedes pueden tener ahí libros de Julio Cortázar. Hay una, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí tengo un texto que son de cuentos completos de Julio Cortázar, de la editorial Alfaguara, muy buena editorial, por cierto. Y si no lo tienen,
Aquí está el enlace. En Ciudad Seva van a encontrar muchos de estos textos y de hecho los que van a trabajar conmigo porque son de fácil acceso, pero también pueden descargar, etcétera, ¿no? Buscar en otras páginas. En Ciudad Seva van a encontrar mucho del material que yo les estoy proporcionando para estar facilitando el ingreso. Aquí tenemos Cóndor y Cronopio, un mini cuento, y dice así: un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio que pasa por Tinogasta, lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulancia, a saber: atrévete a afirmar que no soy hermoso. Pero hay un cronopio y el cronopio le responde: usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca. Cóndor: más todavía. Cronopio: usted es más hermoso que el ave del paraíso. Cóndor: atrévete a decir que no vuelo alto. Cronopio: usted vuela a alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico. Cóndor: atrévete a decir que huelo mal. Cronopio: usted huele mejor que un litro entero de colonia de Jean-Marie Farina. Cóndor: mierda de tipo, no deja ni un claro donde sacudirle un picotazo. Si nosotros tomamos en cuenta, ahorita pues podemos platicar de qué se trata, cuál sería el tema que se está planteando, si yo quiero saber cuáles son las acciones principales, los personajes principales, bueno, tenemos dos. A veces los personajes no son animales, también puede ser una casa, puede ser un objeto, dependiendo la función que le dé el autor, ¿verdad? Porque el personaje principal es el que desarrolla, tiene más acciones determinantes y significativas dentro de la historia, es el que va a determinar todo lo que sucede. Entonces, vamos a consultar los elementos para el análisis de textos literarios donde nos apoyamos para ver, bueno, aquí estamos hablando de personajes principales, estamos hablando de dónde ocurren las acciones, por ejemplo, aquí dice que pasa por Tinogasta. O sea, en ese lugar ocurrió la acción principal donde el cóndor le dice de forma petulante. Si yo quiero hacer un perfil psicológico del personaje, pues ahí ya me está diciendo que es un petulante, que es un egocéntrico, es un presumido. Pero ¿será porque es parte de su naturaleza y es malo? Vamos a entrar con valoraciones de lo bueno y lo malo. ¿Qué vamos a hacer? Solo nos vamos a referir que en su psicología él es un petulante, es un presumido, porque en su contexto nadie está por encima de él, porque él es dueño de los aires, él anda por los aires. Todo lo demás lo ve hacia abajo, porque su naturaleza así es. Su naturaleza es estar arriba. Su naturaleza es alzar y elevar las alas. Entonces, todo lo que está por debajo piensa que le puede hacer daño. ¿Por qué lo hace? Porque puede. Así de sencillo. No es, ay, qué malo, no, lo hace porque puede y porque en su naturaleza está. Como la naturaleza de un cronopio puede estar siempre, tratar de salir adelante, incluso sin tantos atributos que tienen los cronopios y que pueden pasar desapercibidos, tuvo la oportunidad de desafiar la petulancia del cóndor. Entonces, ¿qué más podemos identificar? Por ejemplo, ¿estamos hablando de un personaje dinámico o estático? Un personaje dinámico es porque al inicio presenta un tipo de comportamiento y de pensamiento y se mantiene así hasta el final. Un personaje estático es que así como inicia, así termina. No hay modificaciones de conducta ni de pensamiento. O sea, no hay un cambio dinámico o trascendental en el personaje. Entonces podemos identificar que hablamos de personajes estáticos, así como inician en la historia. Además es un mini cuento, no es muy breve, pero para el ejemplo pues tenemos que usar algo breve. Ustedes van a tener la oportunidad de leer Casa Tomada de Julio Cortázar. Es un cuento más extenso, con personajes de ficción muy interesantes y también con un ambiente psicológico muy propio de estos elementos fantásticos, ¿verdad? Que se dan en Cortázar. Aquí podemos encontrar otros elementos que tenemos en el material que se les proporciona, pero este es un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Primero lo leemos, tratamos de entenderlo y luego vamos identificando sus características. No tenemos un narrador, por ejemplo, que sea que esté presente en toda
en toda la narrativa, solamente lo presenta. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Es un narrador omnisciente? ¿Es un narrador omnisciente que sabe todo, hasta lo que van a hacer los personajes, cómo piensan y cómo sienten? ¿Es un narrador testigo que solamente dice lo que observa, pero no se involucra en decir algo más de estos personajes que están aquí dentro de la narrativa? ¿Qué tipo de narrador es el que nos está anunciando qué pasa con el cóndor y el cronopio? ¿Verdad? Tenemos un personaje principal, tenemos un personaje secundario, que es el que permite precisamente que brille el personaje principal. Sin el secundario o un antagónico, ¿cómo va a brillar el principal? ¿Tenemos algún personaje ambiental de esos que necesitan estar, de esos que necesitan nada más como recrear y para la estructura de la narrativa, pero que no tienen ninguna participación con las acciones? ¿Lo ven presente en algún momento? Todos estos elementos son los que nosotros identificamos cuando estamos leyendo un cuento, cuando estamos leyendo una novela, porque no solamente es el decir me gusta o no me gusta, que es muy válido, sino también como universitarios y en esta formación que ustedes tienen en el campo de las humanidades, que es donde pertenece su licenciatura, es construir discursos nuevos, pero a partir de referentes. Y en literatura se les proporcionan referentes para el análisis del texto literario. Bien, dejo de compartir en este momento para mostrarles lo que corresponde a ver, tenemos aquí en su página, van a realizar ustedes un trabajo del día 12, es Casa Tomada. Casa Tomada es un cuento, primero lo leen, lo pueden buscar aquí en Ciudad Ceba, se les anexa de nuevo el material, aquí está, que es el de análisis para textos literarios. Van a identificar las características fantásticas en que se encuentran en el cuento, ¿sí? Van a identificar también los elementos de personajes, quiénes son, qué características tienen, porque tienen que ir practicando, ¿sí? ¿Dónde se desarrollan las acciones? ¿Quiénes son los personajes principales en Casa Tomada? ¿Por qué se llama Casa Tomada? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es el ambiente? El ambiente físico, hay que decir que hay, si hay mesas, pasillos, de qué color, ¿no? O psicológico, cómo se siente, abrumado, oscuro, místico, o tal vez es un ambiente alegre, apacible, tranquilo, espiritual. No sé, ustedes me van a decir qué es lo que sucede ahí. De igual forma, lo que van a entregar es un mapa mental donde van a incluir imágenes, por favor, además de características específicas que se les están pidiendo aquí. ¿Sí? Aquí se les piden características específicas que deben de incluir en el mapa mental. Posteriormente, esto es un ejercicio individual, lo van a subir en la plataforma. Ojo, como a veces se utilizan programas muy pesados para elaborar este tipo de mapas, no lo soporta y no lo pueden enviar. Así que les sugiero que lo guarden por favor en el Drive, lo ponen en un documento y lo suben a la plataforma. De esta manera usted puede enviar su trabajo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces sugiero que lo hagan así. Se cierra la actividad el día 20 en la noche. Ese es el último día. Lo puede entregar antes, pero el último día, dice fecha de entrega porque es la fecha del último día, el sábado 20 de marzo. Tiene tiempo para leer su cuento que no es tan extenso, su material, revisarlo y elaborar su mapa mental sin ningún problema. Y lo va a subir en su plataforma. Es un trabajo individual. Con esto tenemos una oportunidad más de entrar al mundo de Cortázar, de leer sobre el cóndor y el cronopio y sobre todo sobre Casa Tomada e identificar los elementos fantásticos. Espero que se comprenda la actividad que corresponde el día de hoy y que además tienen tiempo suficiente para entregar y que sigan disfrutando de la literatura, que puedan leer una, dos, tres veces. Por eso se les proporciona también material que no es de tanta extensión, para que usted pueda repasarlo y disfrutar. Siempre hay cosas nuevas que aprender y que apreciar. Y en lo que estamos ahorita es apreciando, estimulando la imaginación y aprendiendo a apreciar la estética y la narrativa. Bueno, por mi parte eso es todo, chicos. Cuídense mucho, estamos pendientes.